Muy bien, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí Sí, lo ya escuchamos, profe. conectándonos para nuestra clase de hoy. Muy bien, excelente. Qué bueno verlos por aquí. Muy bien, ahí está, muy bien, ya están entrando la mayoría. Muy bien, vamos a estar iniciando. Hoy ya nos toca el curso de RM, entonces, ya vamos a estar iniciando este último tema, siendo que la semana pasada estuvimos de descanso, ¿no? Tuvimos un día feriado, así que hoy día tenemos que, bueno, completar el bimestre con este último tema y ya la semana pasada estaremos haciendo el repaso respectivo. Muy bien, vamos a ir tomando asistencia entonces, ¿ya? Para la clase de hoy. A ver, tenemos vamos a ver la lista. Están Jess. Muy bien. Gianfranco, muy bien, Gianfranco. ¿Ya? También tenemos a Jorge, muy bien, Jorge. Por aquí también han entrado Adrián. Gabriel. Matías y Mauro. Juan José no sé qué pasa, parece que tiene problemas de conexión. Está queriendo entrar, pero no puede. Vamos a ver, ojalá pueda entrar su compañero. Es el único que falta. Ya, muy bien. Vamos a estar iniciando entonces el tema de hoy. Tenemos el concepto primero del tema, ¿no? Hoy ya nos toca ecuaciones. Eso es una ecuación, ecuaciones es un tema bastante tratado. Probablemente ustedes ya lo hayan visto el año pasado, ¿no? En su curso. Sí lo vimos, me parece, en el curso de RM. También en su curso de aritmética se suele tratar, o en su curso de álgebra, ¿ya? Entonces es un tema bastante tratado. Aquí vamos a concentrarnos básicamente en el planteo, ¿ya? Planteo de ecuaciones, o sea, no las ecuaciones, digamos, en su forma algebraica, ¿no? Con letras y símbolos nada más, sino en la parte del planteo, cómo plantearlas a estas ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con eso. Y vamos a ver un poquito el concepto, ¿no? ¿Qué es una ecuación? ¿Qué se le llama ecuaciones? Entonces, a ver, una ecuación es, de manera sencilla, en el lenguaje sencillo, en términos prácticos, una igualdad. ¿Ya? Una ecuación es eso, es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿no? Con por lo menos una incógnita. Esto también es otro de los elementos claves, ¿ya? Entonces, fíjense, una ecuación es principalmente una igualdad, es decir, siempre va a tener un igual en su enunciado, y además va a abarcar alguna incógnita. ¿Qué es la incógnita? La incógnita es el valor desconocido, el número, la letra, ¿no? O cualquier símbolo que no conozcamos y que tenemos que hallar o que nos piden hallar, ¿ya? Entonces va a ser un valor variable. En algunos casos puede ser de repente la edad de una persona, en otros casos puede ser su talla, su peso, o alguna cantidad de dinero, ¿no? Entonces, cualquier variable, cualquier cantidad que pueda tener varios valores, vendrá a ser esa incógnita, ¿no? Ahora, en el planteo de ecuaciones es el arte, como dice allí, de llevar un lenguaje literal a un lenguaje matemático, ¿ya? Este era una A. Un lenguaje literal a un lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, es un arte porque requiere cierta habilidad, ¿no? Hay que hacer como que traductores, así como en su curso de inglés, ¿no? Ustedes traducían del inglés al español, ya de la misma manera lo que hacemos nosotros es traducir del lenguaje textual, ¿no? Lenguaje en palabras, el lenguaje verbal, al lenguaje matemático. Entonces tenemos que ser traductores para saber cómo traducir cada expresión correctamente, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos las pautas para el planteo. Tenemos que siempre, primero, identificar cuál es la incógnita y como segundo paso, traducir. Traducir el enunciado de forma textual a forma simbólica. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Luego de que hacemos la traducción, ya pasamos a resolver, ¿no? Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo podemos traducir esas expresiones de una a otra. Ahí está, ¿no? ¿Cómo traducimos de la forma textual a la forma simbólica? Muy bien. A ver, lo que hacemos aquí, como ya dijimos, es traducir el lenguaje en el sentido de que vamos a intercambiar los términos de lo que nos dan
al término que nos conviene utilizar, ¿no? Porque si nosotros lo tenemos de forma verbal, no nos conviene, así no lo podemos resolver. Necesitamos nosotros tenerlo de la forma simbólica o de la forma matemática, ¿no? Un lenguaje matemático. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar la simbología, los símbolos, ¿ya? Según las operaciones que nosotros tengamos que efectuar. Aquí tenemos varios ejemplos. Me dicen, un número aumentado en 4. ¿Cómo se hace esto de aumentar? Esta palabrita aumentar, ¿qué significa? Aumentar significa la operación de más, ¿no? Suma, ¿ya? La operación de suma. Entonces nosotros le vamos a poner un número, como no sabemos qué número es, le vamos a poner X, ¿no? Aumentado quiere decir más en 4. Entonces al final el resultado será X más 4, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos en las operaciones que nos indiquen el enunciado. El siguiente caso, un número disminuido. Un número, ¿sabemos cuánto es? No, si no sabemos cuánto es, le ponemos X. Y si me dice disminuido, ¿disminuido qué operación es? Si aumentado era más, disminuido será menos. Así es, ¿ya? Puede participar, chicos, por si acaso, que vayan ganando sus puntos. Entonces acá tenemos X menos 9. Son conceptos que ustedes ya conocen, ya estamos repasándolo más que nada para que lo recuerden, si es que en caso se han olvidado por ahí. Luego tenemos el doble. ¿El doble cómo se entiende? Doble es por 2, ¿verdad? Ya está. Entonces, cuando me dicen el doble de un número, otra vez, el doble de un número. No sé cuánto vale este número, X, pero me dicen el doble es multiplicar por 2. Entonces, 2 por X, y va a ser 2X. ¿Ya? Fíjense entonces todas las expresiones. El quíntuple será por 5, 5X. La mitad de un número será un medio de X, ¿no? Porque es el número entre 2. Puede ser también X medio, ¿ya? Puede ser un medio por X o X entre 2. Cualquiera de los dos valores es válido, ¿ya? Cualquiera de los dos valores es válido. Muy bien, luego tenemos la cuarta parte del número. La cuarta parte será el número entre 4. Puede ser un cuarto de X o también puede ser X sobre 4, ¿ya? Cualquiera de los dos valores, fíjense, cualquiera de los dos valores es válido. El primero, un cuarto por X o X sobre 4, ¿ya? Muy bien, luego tenemos el doble de un número aumentado en 3. Aquí, fíjense, hay una diferencia importante. Fíjense en esta y en la última. El primero me dice, el doble, ya aquí había un pequeño lapsus. Aquí me dice, el doble de, aquí debe ser la coma, ¿no? Ahí hay una comita, aquí debe ser la coma. El doble, aunque en realidad puede ser en los dos lados. Bueno, ya. El doble de, coma, un número aumentado en 3. Y el otro me dice el doble de un número, luego recién viene la coma, y luego me dice aumentado en 3. Entonces, fíjense dónde está la coma, en la primera posición y en la segunda posición. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esa coma me va a indicar dónde debo yo colocar los paréntesis. Y si debo colocar o no debo colocar también. En el primer caso me dice el doble de, y luego viene la coma. Quiere decir que esa coma me está indicando el paso de otra expresión, una expresión conjunta. ¿Ya? Entonces, me dice el doble de, y luego me dejan en la coma como para indicar que lo que sigue es una expresión que está junta. Un número aumentado en 3. Entonces, eso va a significar que el número aumentado en 3 yo lo voy a poner entre paréntesis. Ahí está, fíjense. Entonces, el doble como que está separado, ¿no? Primero va el doble de, luego por, y luego viene en paréntesis un número, o sea, X aumentado más 3. Por eso es que ahí el 2 está afuera del paréntesis, ¿ya? Fíjense en ese detalle, por favor. Pues no quiero que estén perdidos, ¿ya? Entonces, por eso el 2 está afuera, porque la coma separa al 2 del paréntesis, de todo el paréntesis que sigue, ¿ya? En cambio, en la otra expresión, hay una coma después, ¿no? Me dice, el doble de un número, coma, aumentado en 3. Ah, y así me dice el doble de un número, quiere decir que toda esta expresión es la que está junta, ¿no? Por eso es que aquí el 2 yo lo escribo junto al X. El doble de un número
y luego recién más 3. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí hay diferencias en la escritura. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no me dan coma? Si no me dan ningún tipo de coma, ¿no? Y me dicen sencillamente el doble de un número aumentado en 3. Y entonces en ese caso va a ser el segundo. ¿Ya? Va a ser el segundo caso. O sea, si no me dan ninguna coma, vendrá a ser el segundo caso. El doble de un número aumentado en 3. Entonces será primero la operación de la multiplicación, ¿no? Lo que voy a priorizar es la multiplicación y luego ya la suma, ¿no? El doble de un número aumentado en 3. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hay más casos, ¿ya? Hay más casos, por ejemplo, cuando me dicen suma de 3 números consecutivos. Si son 3 números consecutivos, vendrá a ser, ¿no? Por ejemplo, x más 1 más x más 2, ¿no? Ahí está. Primer número, segundo número, tercer número, ¿no? Consecutivos quiere decir que aumentan de uno en uno, ¿ya? O también de repente me dicen un número par. Número par es 2x, ¿ya? O si me dicen un número impar, 2x más 1, ¿ya? Pero de acuerdo al caso vamos a usarlo o no. Si me piden lo uso, si no, no, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a avanzar en los ejemplos, ¿ya? Yo no les he dejado muchos términos complicados, así que suficiente con estos lo van a poder desarrollar. Ya, ahora sí, pasamos a los ejercicios, ¿ya? Ya, para los que estaban preguntando, el repaso va a ser la otra semana, ¿ya? O sea, hasta el día de hoy van a entrar los temas, hasta el día de hoy estamos haciendo teoría, los temas que van a venir en su examen, y la otra semana vamos a hacer un repaso, ya puros ejercicios de todos los temas que hemos visto, ¿ya? Y de ahí ya después será su examen, todavía no hay fecha, creo, ya les estaremos avisando, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces los ejercicios ahora sí. Tenemos el primer ejercicio. Encuentra un número que disminuido en 5 octavos de él resulta 240. ¿Cómo será el planteo X entonces? menos 5 octavos igual 240. 8 pasa al otro lado multiplicando. A ver, Y un 5 ratito. pasa al otro. Paso a paso, paso a paso. X menos X 5. 5 octavos. ¿Qué más? Dice disminuido en 5 octavos de él, ¿ah? A ver, ¿cómo hacemos esta palabrita? De él. 5 octavos de él. 1. No, hay que recordar que en fracciones, cuando me dan una fracción y luego me dicen D, este D significa una operación. ¿Qué operación? Significa la operación. Multiplicar. Así es. Por ejemplo, si me dicen haya un medio Creo. de 20, entonces será un medio por 20, ¿no? O haya un cuarto de 100, entonces será un cuarto de por 100. Por ejemplo, entonces acá me dicen 5 octavos de él. ¿Quién es él? El número, pues, ¿no? Y el número le hemos puesto X. Entonces acá va a ser 5 octavos por X también, ¿ya? Para aclarar ese detalle. Claro, y al final, como dijo Jess, 240, ¿no? Porque me dicen resulta. Resulta quiere decir igual, pues, ¿no? Es igual a 240. Ya está, borramos esto entonces. Ahora sí resolvemos. ¿Cómo se resuelve? Ahí tenemos una resta de fracciones. ¿Ya? ¿Qué teníamos que hacer? Aquí al de la izquierda le ponemos debajo 1, ¿de acuerdo? Claro, así era. Po. Y de ahí hacemos la XD, ¿no? Claro, XD, ahí está, XD. Ahí está. Esa D está echada. Entonces acá será X por 8, 8X menos 1 por 5, 5X, ¿no? Aquí el 5 está multiplicando por el X. 1 por 5X, 5X. Sobre 1 por 8, 8, ¿no? Ahí está, todo igual a 240. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Ese 8 que está dividiendo pasará a
Va a pasar por acá, ¿no? A multiplicar. Ya está. Voy a tener 8 por 240. Ahí voy multiplicando eso. Y acá me queda 8x menos 5x, ¿no? Bueno, ahí lo puedo restar de frente, ¿no? 8x menos 5x, todo esto me va a dar 8 menos 5, 3, ¿no? 3x, y por este lado 8 pasa a multiplicar por 240. ¿Cuánto será 8 por 240? Vamos a ponerle en puntito. 8 por 240, a ver, ¿quién lo sacó? ¿Alguien? ¿Nadie? 1920, ¿no? Así es, 1920, ya está. Finalmente, este 3 que está multiplicando el X pasa a dividir. Pasa a dividir. Ya, no se olviden, chicos, que las operaciones, cuando pasan al otro lado, pasan cambiadas. ¿Ya? Si está multiplicando, pasa a dividir. La división. Entonces, 1920 entre 3 será 600. X vale 640. ¿Ya? 640. ¿Sí? Muy bien. Y eso es lo que me piden, ¿no? Porque me estaban pidiendo encuentra el número. Encuentra el número. A ver, vamos a poner todo un poco más al centro. No, me estaban pidiendo encuentra el número. Entonces, ese era el número que teníamos que hallar, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, está claro, ¿no? Ya, muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, una yuca pesa 8 kilos más media yuca. ¿Cuánto pesa una yuca y media? Vamos a ver. Una yuca tenemos entonces, ¿no? Una yuca, no sabemos cuánto pesa una yuca, ¿no? Vamos a ponerle una letra. A ver, dígame una letra. X. Que no sea X, pues ya usamos X. Ya, Y. Y de yuca. Ahí está. Una yuca pesa 8 kilos, o sea, el peso de una yuca es igual, en otras palabras, a 8 kilos 8, más, 8, me dice, ¿no? 1 sobre 2. Media yuca. Claro, si Y es una yuca, media yuca será Y entre 2. entre 2. Claro, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Así es. Entonces acá será 8 más Y entre 2. Ya está. Entonces, ¿cuánto pesa una yuca y media? Incluso lo que me piden es diferente, ¿ah? Fíjense. Me piden cuánto pesa una yuca y media. O sea, luego de hallar Y, lo que yo tengo que hallar, que es lo que me están pidiendo, será una yuca. Bueno, acá lo que me piden es una yuca más su mitad, ¿no? O sea, una yuca y media. Una yuca entre 2. Claro. O sea, eso es lo que voy a tener que hallar al final, ¿no? Una yuca más otra yuca entre 2. A ver, Gabriel dice que sale 12. Ya, vamos a ver, Gabrielito, a ver si está bien tu respuesta. Ya, entonces acá vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el anterior, solo que aquí sabemos que las letras en las ecuaciones, siempre las letras se pasan al mismo lugar. Aquí tengo 8 y Y, pero esta Y no lo puedo sumar con el 8. Entonces esta Y la voy a pasar más bien al otro lado a restar, ¿no? Está sumando, pasa a restar. Entonces acá será Menos Y. menos Y medios igual a 8. Ya está. Y ahora otra vez hacemos ahí operación de fracciones, ¿no? Debajo de Y hay 1, hacemos XD. Entonces tenemos ahí Y por 2, 2Y, menos 1 por Y sobre 1 por 2, 2, igual a 8. Este 2 que está restando pasa a multiplicar, ¿no? Perdón, está dividiendo, está restando, está dividiendo, pasa a multiplicar. Al final me va a quedar aquí el resto, ¿no? 2Y menos Y, justo me va a dar un Y. Es igual a 2 por 8, 16. Ya está. Entonces, fíjense, la yuca me salió 16. A mí me piden ahora una yuca y media.
Entonces hacemos una línea divisoria. Una yuca y media será el valor de una yuca más el valor de media yuca. Por lo tanto, el valor de una yuca será 16, vale una yuca, más 16 entre 2. 16 entre 2. ¿Y cuánto es 16 entre 2? 8, ¿no? 16 entre 2, 8. Finalmente, 16 más 8 será 24, ¿no? Ese será el peso, ¿no? 24 kilos en este caso, porque me están dando el peso en kilos. Ya está. Ese va a ser entonces mi valor final. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Ya está. A ver, preguntas, dudas. Pregunten, chicos, por favor. No se queden con la duda. ¿Ya? Pregunten, pregunten. Ya estamos tratando de hacerlo paso a paso para que no se pierdan. ¿Ya? Y como ven, la clave está en leer bien, full comprensión lectora, y según eso vamos traduciendo del lenguaje verbal al lenguaje matemático, lenguaje simbólico. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar con los ejercicios. Aquí tienen luego la solución alternativa. ¿Ya? A veces es parecido a lo que hacemos, a veces es un poco diferente, pero es lo mismo. Muy bien, 3 y 4, me dice, si la suma de dos números es 45 y su diferencia es 5, calcular el mayor. A ver, me dicen la suma de dos números es 45. La suma de dos números es, bueno, la suma, ¿no? A ver, dígame dos letras. No sé yo cuáles son esos dos números, pero vamos a ponerle letras. 45. ¿Qué letras? A ver, disculpa, Adrián, no te escuché bien. X más X es igual a 45. X más... Ya, otra letra tiene que ser, no puede ser la misma. Son dos números distintos. Ya. X... Acá me han puesto B. B, Y, ya. A y B vamos a ponerle, ¿ya? A y B. A más B, porque ya hemos usado X y Y. A más B, ya está. O A y B, ¿no? Claro, si me dicen primero la suma, esos son los números, A y B. Si me dicen la suma, los tengo que sumar. Y si me dicen diferencia, ¿diferencia qué operación es? A ver, ¿quién me dice qué operación es diferencia? Entre. Entre es el cociente. Ya, o sea, entre es la división. Cuando me dicen el cociente, ahí es entre. Si me dicen diferencia es... Menos. Ajá, menos, nada más, ¿ya? Entonces acá será la suma A más B. La suma de dos números es 45, me dice. Ya está. Ahora me dicen, su diferencia es 5. Su diferencia quiere decir A menos B. Es 5. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿yo podré resolver esas ecuaciones por separado? O sea, si yo tengo A más B igual 45, ¿será suficiente ahí para resolverlo? Como el B es una letra, yo no lo puedo pasar a restar, pues, ¿no? Este B que está sumando, si lo paso a restar, no voy a poder, porque no sé cuánto vale. Igual en el otro caso, si este B que está restando, ¿no? Yo lo paso a sumar acá, no voy a poder porque no sé cuánto vale B. ¿Qué tengo que hacer ahí entonces? Vamos a sumar las ecuaciones. O sea, esas dos ecuaciones que están separadas las vamos a juntar, en otras palabras. Las vamos a juntar en una sola. Entonces, sumamos a la derecha y sumamos a la izquierda. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando yo sume las ecuaciones? Sumamos acá a la izquierda y sumamos a la derecha. ¿Ya? Este es un método, fíjense, de solución cuando tenemos dos letras. Sumamos, entonces acá será A más B más A menos B, ¿no? A menos B. Sumamos ambas partes, la parte de arriba más la parte de abajo. Igual, acá será 45 más 5. Y acá va a pasar algo interesante, ¿no? Fíjense que aquí tengo un B positivo y acá tengo un B negativo. ¿Qué pasa cuando tengo positivo y un negativo con el mismo valor? A ver qué pasa. ¿Quién me dice? Si tengo, por ejemplo, a ver, si tuviera, por ejemplo, más 3 menos 3. ¿Qué pasa con esos dos? ¿Se pueden sumar?
¿O se restan? Se restan. Claro, se restan. Y como tienen el mismo valor, 3 menos 3 me va a dar 0. Se cancela, ¿no? En otras palabras, este B y este B se van a cancelar. O sea, igual que si fueran números, este se va a cancelar con este, ¿no? Porque si lo sumo me van a dar 0. Entonces se cancelan, se van. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar A más A. A más A será 2A, ¿no? Porque tiene la misma letra. Como tiene la misma letra, entonces A más A me va a dar 2A. Ya está. Y por el otro lado, aquí 45 más 5 me va a dar 50. Ya está. Entonces, ahora sí lo puedo resolver. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Claro. Como pasa a dividir el 2, el A al final me va a quedar 50 entre 2, 25. ¿No? Ya está. Esto sí recuerdo, ¿no? Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Ya, mire, le estoy poniendo cada operación, ¿no? Como para que después no se pierdan. Si está multiplicando, pasa a dividir 50 entre 2, 25. Ya tengo el A. Ya tengo el A. Ahora me falta el B, porque a mí me dicen calcula el mayor. Pero no voy a saber cuál es el mayor si no los comparo, ¿no? De repente el B es mayor. ¿Qué hacemos entonces? Como ya tenemos el A, ahora vamos a reemplazarlo en una ecuación, en una de las dos que están acá. ¿Ya? Puede ser en cualquiera, ¿ya? O sea, yo puedo reemplazarlo aquí o lo puedo reemplazar aquí, en cualquiera de las dos. Vamos a escoger la primera. ¿Ya? Puede ser cualquiera, ojo. Pero vamos a escoger la primera. Escogiendo la primera, entonces, ¿qué tenemos? Fíjense. Vamos a reemplazar aquí el valor de A. A vale 25. Entonces ya no voy a escribir A, sino pongo 25. Se lo convierte. 25, o bueno, vamos a copiarla ya. Tanta cosa. A más B, 45, ¿no? A más B es igual a 45. Estamos copiándola. Ahora, en vez de poner A, ponemos 25. 25 más B es 45. Este 25 está sumando, pasa restando, ¿no? B será entonces 45 menos 25, porque esto está sumando, pasa restando. 45 menos 25 será 20, ¿no? Restando. 20. Ahora sí lo puedo comparar. A vale 25, B vale 20. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El mayor será, por acá, el mayor será A, ¿no? El mayor A. Y A vale 25. Ya está. Ese era el valor que leíamos. Esa va a ser entonces mi respuesta, ¿no? Ya está. Esa será mi respuesta entonces. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? Ya, todo claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces aquí ya estamos viendo cómo plantear, ahora cuando tenemos, fíjense, dos letras incluso, también se puede resolver la ecuación. Ya no porque no tenga dos letras quiere decir que ya no se puede. Fin del mundo. No, sí se puede resolver, solo que hay que utilizar otros métodos, ¿no? Como en este caso el método de sumar ecuaciones. Ya hemos visto por ambos lados, se puede hacer eso, ¿ya? Ajá, vamos a ver la 4. La 4 está interesante también. Aquí ya estamos viendo un problema que tiene más variables, ¿ya? Con este ya terminamos, me parece, por el tiempo. A ver, dice, en una granja se tienen palomas, loros y gallinas. Sin contar las palomas tenemos 6 aves, sin contar los loros tenemos 9 aves y sin contar las gallinas tenemos 7 aves. ¿Cuál es el número de palomas en dicha granja? Como no sabemos cuál es el número de cada uno, vamos a ponerle letras, ¿ya? Palomas le vamos a poner P, a loros le vamos a poner L y a gallinas le vamos a poner G, ¿ya? Su primera letra, porque sea más fácil. Dice, sin contar las palomas tenemos 6 aves, o sea, solamente sumando loros y gallinas, ¿no? Entonces planteamos ahí el primer dato. Loros más gallinas tenemos 6. Luego dice, sin contar los loros tenemos 9. O sea, quitamos los loros, me va a quedar palomas más gallinas. Palomas más gallinas será 9. Y luego tenemos sin contar las gallinas, ¿no? O sea,
Palomas más loros. Palomas más loros tenemos 7. ¿Cuál es el número de palomas? Me están diciendo ahora. Ajá. Fíjense entonces que acá tenemos 3 variables, ¿no? Palomas, loros y gallinas. En el anterior teníamos 2, ahora tenemos 3. ¿Qué hacemos ahora? Ya fui, ya. Voy a jalar. No, hay solución, ¿ya? Todos chicos hay solución. Otra vez hay que usar otros métodos. Vamos a usar el método anterior en este caso, o sea, el mismo que hicimos en el anterior, sumar las 3 ecuaciones. Sumar las ecuaciones, aquí vamos a sumar también todo. Y nos va a dar algo interesante, fíjense. Sumamos aquí, ¿no? A la izquierda, ya saben, y también sumamos a la derecha. ¿Qué va a pasar si sumamos entonces de ambos lados? Vamos a obtener acá lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo ya un poquito de frente. Acá todas son positivas, ¿no? Sumando, sumando, sumando. ¿Qué pasa si yo sumo entonces? Por acá tengo una L más otra L. ¿Qué va a pasar? Me va a dar 2L, ¿no? L más L, 2L. Si tengo P más P, me va a dar 2P, ¿sí o no? Y si tengo G más G, me va a dar 2G. Entonces al final me va a dar esto. 2P más 2L más 2G. Todo es igual a, por este lado sumo, ¿no? 6 más 9 más 7. Ya está. Muy bien, vamos a continuarlo por acá. Por acá. Entonces, ahora voy a anotar lo siguiente. Fíjense, aquí tengo un número que se repite. ¿Qué número es? ¿Qué número se repite? A ver, está facilito. Aquí me dice. ¿Qué número es el que se repite? ¿Qué número? ¿Alguien? ¿Nadie? El 2, ¿no? Ya se perdieron un punto ahí. El número que se repite es el 2. Entonces, el 2 que se repite lo vamos a factorizar, o sea, lo sacamos afuera. Y me queda P más L más G. ¿Ya? P más L más G. ¿Ya? Estamos factorizando, eso ya lo han visto en álgebra probablemente, o lo van a ver. Y al otro lado me queda 6 más 9 más 7. 6 más 9, 15 más 7, 22. Ya está. ¿Qué va a pasar ahora? Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. 22 entre 2, ¿no? Ya sabemos que este que está multiplicando, los que están multiplicando pasan siempre a dividir. Me queda entonces esto, fíjense. P más L más G. 22 entre 2, ustedes lo dividen y les va a salir 11, ¿no? 11. Ya está. Muy bien, ahora, ya tengo ahora, fíjense, la suma de los 3 solitos, ¿no? Ahora me dicen, ¿cuál es el número de palomas? A mí me están pidiendo, fíjense, el número de palomas. Ahora, entonces quiere decir que a mí no me interesa tanto el valor de los otros números. O sea, este L más G no me interesa tanto. Entonces yo lo puedo cambiar por el valor que tenía acá. Fíjense, acá tenía el valor de 6. L más G, ¿sí? Entonces ese valor de L más G, 6, yo lo voy a utilizar, lo voy a aplicar aquí, ¿no? Aquí, L más G. Entonces, este L más G va a ser 6. Entonces ahí le ponemos 6. Acá será entonces P, o sea, el número de palomas, más 6 es 11. Y ahora este que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Está sumando, pasa restando, ¿no? Está sumando, pasa restando. ¿Ya? Entonces me va a quedar 11 menos 6 y eso será 5. ¿Ya? A ver, chicos, tienen que participar, ¿ah? Ya, la próxima clase voy a llamar a cada uno. Uno por uno va a participar. Hasta que se pierden puntos ahí. Bueno. Ya saben que los puntos les pueden ayudar, así que traten de participar. Muy bien, entonces, el número total de palomas será de 5. Ya, ese va a ser el número de palomas. Número de palomas, 5. Esa va a ser la respuesta final. Muy bien, con esto ya estamos finalizando entonces ya la clase de hoy. Y bueno, ya yo lo estoy grabando todo. Hoy día sí lo voy a estar subiendo. Sí, ya está fácil, ¿no?
Claro, sí, se puede confundir un poquito para desarrollar, por eso estamos viendo los métodos, las técnicas que hay que usar, ¿ya? Hay que ir paso a paso, ¿ya? Chicos, no se desesperen cuando lean los problemas. Les he puesto ejercicios sencillos en su práctica, ¿ya? Igual les voy a dejar una página ahí para que puedan consultar y ver más ejemplos. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con esto estamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Hasta aquí vamos a ver ya próximos ejercicios, vamos a verlos la siguiente clase, que va a ser la clase de repaso. Muy bien, pues nos quedamos aquí entonces.